¿Cómo? Y cuando están ustedes sentados, a veces que se agarra uno de la cuerda así, ¿no? Y a veces le hace uno así. ¿En qué influye eso? ¿Influye en algo? Ah, Yo sí, creo para que sí. frenarlo, ¿cómo no? También. ¿Y cómo lo frena uno? Al Con revés, las ¿no? piernas nada Sí, más, las pero piernas al revés. con No, los pero brazos, también ¿no? cuando si subes tus brazos así, cambia la frecuencia porque se comporta como un doble péndulo. Sí. Jugué mal. Los gimnastas funcionan como péndulos, ¿no? Los gimnastas para hacer ejercicio usan. ¿Qué es un gimnasta, pues? No ven ustedes, la verdad, hay mucho de YouTube, hacer gimnasio en la casa y no sé qué. ¿Gimnasia? Que con un brazo y luego se balancean y saltan de una tipo escalera, ¿no? Digo, acá en las canchas hay poquitos aparatos, ¿no? Pero hay para ejercitarse, ¿no? O sea, normalmente que están las argollas de arriba y que hace un péndulo. Está la barra, hay una barra así a mi altura, yo sí lo alcanzo ahí, sí. Y ahí, pues al menos yo me estiro nada más, ¿no? Y cuando hace unos abdominales, si se agarra uno así y hace unos abdominales, cuando levanta uno, es un péndulo. En fin. Estamos rodeados de péndulos, sí, pero no, hay más allá de los péndulos. El movimiento de un resorte que lidera su tensión compresión, o sea, todo lo que voltea a ver tiene masa, todo lo que voltea a ver al estar hecho de material tiene rigidez, esto tiene rigidez, una pelota tiene masa, esto tiene rigidez, es un clip, pero pues es un resorte, ¿no? Es un resorte. Las plumas tienen un resortito, ¿para qué sirve? La pluma, pues para tener la punta adecuada, ¿no? ¿Dónde más hay resortes? Este es un resorte helicoidal. Digo, normalmente tendemos a asociar esto, pero esta madera es un resorte, todo es un resorte. Sí, este es un resorte, este metal es un resorte, este pisador es un resorte, este es un resorte, tiene masa. ¿Cómo se puede deformar, no? ¿Cómo? Que se pueda deformar y que regrese a su Porque toda la materia se podrá deformar, ¿no? Entonces, bueno, un resorte que libera tensión, compresión, pues vibra, pues. Por ejemplo, ¿un diamante sería un resorte? Sí, nomás que Muy pues, duro. es muy duro, pues. ¿Y cómo romperías un diamante? Con otro diamante. Pues con un golpe, ¿no? Estrellándolo, pues. Sí, o sea, es algo frágil, pues. ¿Cómo rompen una copa de vino, pues? ¿Cómo se rompe una copa de vino? Sí. Hay videos donde cantan así y Sí. le hacen resonar. ¿Y si es verídico o no? Sí, se puede. Creo. Pues, Los diamantes, ¿Qué es lo que es eso? ¿Salió en YouTube? Los diamantes. Sí, está bien. ¿Dónde más usa la resonancia? Conste que la resonancia es un fenómeno inestable, pues. La resonancia magnética. La resonancia magnética, pues. Sí, porque trata de coincidir algo, para ver una piedra en el riñón, en el hígado, tratan de coincidir, lo escanean a uno y le buscan a uno, ¿no? Pues, eso es lo que se hace, pues. Entonces, las cuerdas de un instrumento musical también vibran, el movimiento de las alas de un avión, y cuando uno va en un avión así y ve uno que, canijo, se mueven las alas hasta 30 centímetros o más y es más grande, Sí. y más cuando baja, cuando aterriza, da miedo, dice uno, ¿a poco eso? Sí, esas son bastante elásticas. ¿Qué tipo de resorte es? Son resortes tipo viga, se puede así, en la parte lateral, pero en la parte también nos hace una doble viga, así en esta dirección y también en esta. Y como tiene cierta geometría, pues es para que tenga su ángulo de ataque y todo. En una suspensión de un vehículo, ¿qué vehículos tienen suspensión? Pues el auto, el metro, un tren, una moto, una bicicleta. Sí. Una silla tiene suspensión, ¿sí? Tiene el colchoncito, tiene esponja. ¿Es un sistema de masa resorte amortiguador? Sí, es un sistema de masa resorte amortiguador. Los edificios, pues sí, cuando hay viento, pues están tambaleando. Cuando hay cambio de temperatura, hay
hay oscilaciones, hay deformaciones, a veces es más fácil escuchar esas deformaciones, o sea, el clic de las estructuras del acero o del concreto, que medirla, ¿no? Por el viento o por el efecto de un sismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este edificio, ¿dónde tiene más rigidez? ¿Así? ¿Hacia allá o hacia acá? ¿Hacia dónde va a oscilar más? ¿Por qué? A ver esta. ¿Por ejemplo? Por el centro de masa de la altura. Por dónde tiene el momento de inercia mínimo. Pues, por ejemplo, ¿dónde tiene el momento de inercia? ¿Por qué siempre se deforma así? O sea, ¿por qué batalla más en deformarlo así? No, el momento de inercia mínimo es este. Y las cosas siempre se van por lo más débil. Pues. Entonces, el momento de inercia mínimo es en esta dirección. Sí, en efecto, este edificio va a oscilar así. Y si viene un sismo de allá, en aquella dirección, se va a sentir el choque así y va a terminar oscilando así. Pero este edificio es poca masa, y muchas toneladas, pero es estructura ligera y tienen resortes de acero, o sea, está sobre acero. Y el acero se dobla, avisa antes de caerse. Entonces, digamos, este edificio tiene buen factor de seguridad por hacer una estructura pública, pues. Aunque se diseñó para 2 pisos, y este piso es de estructura ligera. De hecho, el techo es de. La estructura ligera es de las. No me acuerdo el nombre, pero son de tipo trapezoidal. Algo así. Son viguetas, se me va el nombre. En mi casa puse así. Tiene estructura ligera de 10 centímetros, pero con el peso. Así es que a final de cuentas, aunque es ligera, tiene la estructura de viga, pues, de vigueta. Entonces, este tercer piso se hizo después de los primeros 2, o sea, se recalculó después, porque no íbamos a caber aquí. El desbalance en una turbina, en una rueda de automóvil, ¿qué se le hace? Dicen, llévalo a hacer alineación y balanceo. Alineación es para la rueda, ¿no? Y lo de las ruedas es porque la alineación no solamente están derechas, ¿no? Ni pueden estar así, aplastadas, o sea, deben tener un ángulo de ataque pequeñito, de 1 o 2 grados hacia adelante, porque si yo quito las manos del volante debería enderezarse, ¿no? Entonces debe tener un ángulo así, digamos, en punta, pequeñito, y debe tener su alineación con todas las ruedas, ¿no? Y aparte el balanceo, ¿cómo se balancean? Se ponen en una máquina, se suben a una máquina balanceadora y se le ponen plomo, ¿no? Para balancear. Los plomos son péndulos, pues. O sea, si un péndulo así, ¿cómo lo balanceo? Si yo quisiera que esta masa por esta excentricidad, ¿cómo lo balanceo? Pues poniéndolo a 180 grados. ¿Y tiene que ser a esta misma masa y a esta excentricidad? No, puede ser otra masa más grandota. Pues al final de cuentas el desbalance es este producto masa por excentricidad. Mientras el producto de masa por excentricidad equivale a se puede balancear. Así como las básculas, ¿no? Sí, pues aquí sería la masa de balanceo y aquí una excentricidad. O sea, lo que tendría que hacer es que esto se iguala. Aunque sea igual, y así se balancea. Y bueno, es el balanceo en un plano, en 2 planos por computadora o una rueda, y después con las dos ruedas y los 2 ejes, pues. Y esto se hace en la turbomaquinaria, en una turbina de gas, en una turbina de avión, en un generador de vapor, en turbinas, en un ventilador, en un compresor de alta velocidad, o en un generador de vapor de 3600 RPM con las termoeléctricas, o en una turbina de gas también que gira a 3600 RPM. ¿Por qué 3600 RPM? Porque son los 60 Hz, ¿no? que nos suministran la energía eléctrica, pues. En fin,
solo por comentar. Así es que en general las vibraciones también en algunos casos pueden ser benéficas. Nos permiten oír, pues, el sonido, respirar, hablar, caminar, caminamos, o sea, el ser humano es algo inestable, tan así que de niño pues nos caemos, tiene uno que aprender a balancearse, ¿no? O sea, detenerse en un pie es balancearse, caminar es balancearse, o sea, es mover una masa, pues. Respiramos, ¿en qué frecuencia? Pues, y la sangre fluye también a cierta presión, ¿sí? ¿Cómo es la presión? ¿Cómo se mide la presión o los latidos? Pulsos por minuto. Sí, o sea, se mide tiempo, ¿no? Pulsaciones por minuto, pues. O sea, que le miden a uno aquí o en la carótida, ¿no? O en las carótidas, que son dos. Entonces, ¿por qué podemos hablar? Vibran las cuerdas vocales. Vibran las cuerdas vocales, pues. Entonces, modulamos el aire. ¿Y de dónde lo empujamos el aire? Del diafragma, a veces desde el estómago. Dicen que para no cansarse hay que hablar desde el estómago. Cuando son conferencistas o políticos que hablan mucho. Porque el estómago empuja el diafragma. En fin, hablamos y las cuerdas vocales son cuerdas vocales realmente. Sí, o sea, son lengüetas. Y aparte usamos, ¿qué más? La boca, ¿no? Sí, la lengua, el paladar, etc. Para escuchar, el otro día hablábamos que tenemos un sistema mecánico que interpreta el sonido y lo traslada a los nervios, ¿no? Aparte, las vibraciones se inducen en las bocinas, en los conos de las bocinas, que son actuadores electromagnéticos, para producir sonido, música, pues. Y en el sonido y la música, ¿cómo son las bocinas? ¿Qué es una bocina? Una caja de resonancia. Sí, o sea, van en una caja de resonancia, pues, pero son una estructura, es un actuador electromagnético, pues tiene una bobina, le suministramos un voltaje, una corriente y oscila, ¿no? Tiene un ancho de banda. Y de las bocinas, ¿cómo se descompone? Antes era una sola bocina, ahora hay que el subwoofer, que el tweeter y la bocina normal. ¿En qué se diferencia? Sus anchos. En el ancho de banda, pues. Sí, en el ancho de banda, ¿no? El subwoofer es para los bajos, ¿no? Y el tweeter, Alto. el alto, ¿no? Sí, o sea, los agudos. Y bueno, con las bocinas se produce sonido o la música, pues. También sirven para cribar, para los vibradores, para separar material. En las taladradoras, o sea, en los taladros de percusión, pues, en los percutores, en los martillos de impacto, en las troqueladoras que agarra inercia y después pum, agarrar fuerza, ¿no? Pero no sé, vibrar un volante de inercia almacena mucha energía cinética y de pronto la suelta y pum, así podemos estampar una llave o una moneda. Y en muchos casos pues son dañinas, o sea, pueden ser benéficas, pueden ser dañinas. Aquí podemos poner las resonancias, los equipos de resonancia magnética, bueno, un montón de cosas. Pueden ser dañinas en muchos casos porque perjudican los equipos, la maquinaria, los puentes, edificios, aviones, todo lo que dijimos. Y el caso crítico es cuando una frecuencia de excitación, es decir, externa, llega a coincidir con una de las frecuencias naturales del sistema, ocurre el fenómeno de resonancia. El fenómeno de resonancia es que amplifica las amplitudes y las puede amplificar, si no hay mucho amortiguamiento, las puede amplificar de manera que hasta rompe un cristal, un vidrio, un sistema lo puede romper en resonancia. Entonces, la resonancia es una condición de inestabilidad. Si una frecuencia externa coincide con una frecuencia interna natural, es resonancia externa, pues. Hay resonancia interna, la que sería la autorresonancia. Y esta condición, pues, es una catástrofe, pues, porque nos lleva a situaciones
graves, tan solo por amplitud excesiva o porque de plano va a romper. O sea, por amplitud excesiva en una rueda de auto, si entra en resonancia, pues lo que va a pasar es que va a empezar a rozar y va a dañar y ya. O sea, no se va a ir al infinito, pero va a dañar, va a romper las cosas. Pero bueno, es indeseable, pues. Es indeseable, pues, con una resonancia, pero una estructura tiene muchas resonancias. Entonces debe uno tener cuidado. Pues, debe uno tener cuidado. Hay que ver la resonancia fundamental, la frecuencia natural fundamental, que es la más baja. En fin, así es que bueno, ¿y por qué son peligrosas las vibraciones? Porque vibraciones son deformaciones, son movimientos. El movimiento provoca deformaciones. Las deformaciones provocan esfuerzos y los esfuerzos repetidos o las deformaciones repetidas provocan desgaste, fatiga del material. Y la fatiga del material, así como uno envejece, el material también envejece. O sea, la materia se cansa de ciclos de esfuerzo y deformación. Y tan se cansa que se arruga, se fractura, se fisura y se rompe. ¿Así? Entonces, esto le ocurre a todos los componentes mecánicos y seres vivos, pues. Entonces, pueden desde generar ruido, como es el ruido de esa cosita, dice uno, no, pues no es gran cosa, ¿no? Pero bueno, si se sube uno a un equipo de resonancia magnética o tomógrafo, ¿sí se han subido? ¿Encima o a pasar por dentro? No, pasar por dentro, digo, yo no me he metido, pero sí he ido a llevar a mi mamá. O sea, se escucha zumba feo, vibra feo. Y tiene equipos para reducir el ruido porque justamente espanta meterse a esas cosas. Sí, o sea, meten en una camilla y se mete uno a un toroide, pues, y a una dona y sí vibra feo. Y conste que tiene equipos para control activo de ruido. Pero aún así le dicen, no se vaya a espantar, No se mueva. no se mueva, no se vaya a espantar con el ruido, ¿no? Sí, genera ruido. Entonces es indeseable, pues, es indeseable el ruido. Y bueno, aparte de las deformaciones, los esfuerzos, la fatiga del material, es una condición, o sea, el que haya vibración es una condición de ineficiencia mecánica, pues, porque se van a transmitir fuerzas indeseables, parte de la energía que uno quiere que se transmita como energía útil. O sea, en un auto yo quiero que el auto se mueva, ¿no? Se traslade, no que se mueva a los lados, no que vibre. Entonces, si vibra hacia los lados, si voy a ir en el zigzag, va a ser ineficiencia mecánica, pues. Y esa ineficiencia mecánica no solamente es que lo estoy tirando a la basura, sino lo estoy transmitiendo a donde no quiero que se dañen los componentes, pues, los soportes, los valeros, las chumaceras, las bandas, los engranes, la estructura, todos los componentes mecánicos, además de la instrumentación, se pueden dañar. Entonces, eso es lo que sucede. O sea, un puente vibra y un puente tiene soportes. Un puente puede tener amortiguamientos, tiene que engrasar, puede tener amortiguadores sísmicos o incluso magnetorológicos, en fin, y se daña, pues. Y si la solución va a ser siempre inyectar amortiguamiento, que es la solución del control, ¿no? O sea, ¿cómo incremento esto? O sea, a esto, ¿cómo le meto amortiguamiento? Pues si tuviera aquí un control, pues simplemente le pongo igual a menos C por X punto y ya le inyecto amortiguamiento. Y de esa manera, en lugar de tener un movimiento como este, voy a tener un movimiento como este, que se detiene. Se acabó. Facilidad. Inyección de amortiguamiento, pongo el IPD y tan se acabó. Pero eso en términos mecánicos es tirar a la basura la energía que tanto nos cuesta. Es como si arrancar velocidad con el freno metido. No, con el freno de mano, pues sí, o sea, se va a mover poco, pero estoy tirándolo a la basura, ¿no? Entonces,
Vibraciones son movimientos repetitivos de objetos con relación a un marco de referencia estacionario que llamamos estructura o alrededor de una posición nominal que la llamamos equilibrio, punto de equilibrio. Las estructuras en estática no se mueven, en dinámica estructural las estructuras sin embargo sí se mueven, pues. Y entonces hay que prestar atención no solo a los componentes mecánicos, a las partes que se mueven, sino a los soportes, la cimentación hasta el suelo. O sea, aquí este edificio, se mueve el edificio, se vibran las planchas, el piso, el suelo, también se mueve el suelo, ¿sí? Entonces no hay nada fijo, no hay nada fijo. Entonces estructuras comunes, pues edificios, puentes, barcos, máquinas de todos tipos, cualquier tipo de vehículo, ¿sí? Y pues en todo donde haya movimiento va a haber vibraciones, va a haber informaciones, va a haber esfuerzos. Hasta cierto punto, pues la normatividad, las regulaciones establecen que debemos reducirlas hasta cierto nivel, ¿no? Una máquina, hay normas, bueno, ISO ya conocidas, hay normas de la API para maquinaria de petróleo, de la energía, el American Petroleum Institute. Hay algunas norma oficial mexicana, pues, se supone que todo lo que entra a México debe tener un sello, ¿no? Como acá. Estos tienen un montón de sellos. ¿Qué sellos? ¿Qué quiere decir? FC, CE. Reciclado. O sea, todos esos numerosos logos que son certificaciones. ¿Sí o no? Y para ponerle esos sellos, pues esto tuvo que pasar por algo. Y se supone que también por una norma oficial mexicana, ¿no? Entonces la certificación, un vehículo, pues que si los frenos, que más los discos más allá, más gruesos de 5 milímetros y las ranuras de las llantas más allá que no sean menores de 5 milímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay normatividad, pues hay normatividad, así es que hasta cierto grado son los factores de seguridad estáticos, dinámicos, la vida, la fatiga, ¿sí? Porque todo lo que se usa, se mueve, tiene una vida límite, y hay que reemplazarlas, ¿sí? Entonces, por la verificación o la regulación gubernamental, o por la ASME, o por la ISC, la American Institute of Steel Construction, por certificaciones externas. Y bueno, en general, desde que se empieza el diseño, hay que tomar en cuenta todas las propiedades oscilatorias. Si voy a enseñar un puente, ya no me puedo enseñar nada más para que cuánta gente se va a sentar ahí, en este estadio, cuánta masa va a soportar, sino de qué nivel de sismos hay aquí, por dónde vienen los sismos, del Pacífico, de Morelos, de Michoacán, a veces del Golfo, o sea, toda esa información a la que hay que considerar para el diseño preliminar, pues, para estudiarlo dinámicamente. Entonces, hay que meterlo en un software, hacer una animación, y también hay que hacer animaciones a veces a escala, en túnel de viento, y también cuando se construye hay que validarlo, pues. O sea, hay que poner instrumentación, acelerómetros, o poner string gauges en los puentes. O sea, en un puente, en un segundo piso, se pueden instalar string gauges, o sea, galgas extensométricas o acelerómetros o celdas de carga para ver lo que está pasando por ahí. Porque resulta que si se sube un tráiler de doble cabina y lleva 60 toneladas y más por 120 toneladas, pues puede tumbar un puentecito. Y como aquí todos se suben donde les da la gana, pues se caen, ¿no? Y se le cae a la gente un tráiler encima, ¿no? En fin, bueno, entonces en todos estos casos las vibraciones son un problema porque van a provocar movimiento indeseable, ineficiencia, ruido, esfuerzos dinámicos, desgaste, fatiga. La fatiga es cuando ya se cansa el material, la vida, la fatiga,
que empieza con una fisura, una falla microscópica que se empieza a extender hasta que se vuelve una fractura, y la fractura se puede extender, la mecánica de la fractura nos puede decir hasta cuánto puede aguantar, hasta que se rompe, pues. Cuando se rompe, o sea, si algo se cayó, es porque de plano no le prestamos atención, ¿no? O sea, algo puede tener una fractura, o sea, este edificio puede haber una fisura aquí, pero si ya había un hueco feo, pues, sí, ¿cómo no? Les voy a poner un video de estos. Tanto morboso, a ver si me acuerdo. Creo que ya no lo voy a tener aquí. No lo tengo. Es que en el sismo del 17 de septiembre del 2017, el 19 de septiembre de 2017, en el Hospital Juárez, ese que se cayó en el 85 también, en el edificio donde estaba el estacionamiento y en las escaleras, así a nivel de salas de pacientes, había del tamaño de un ladrillo fisuras, pues, así de ese nivel. Pues la gente que trabaja ahí no les pasaba, ¿no? O sea, si está así es porque ya está grueso, ¿no? O sea, si es una fisurita, dicen, si no entra el dedo, puede que aguante, ¿no? Y de hecho, como hacen los ingenieros civiles, traen una pluma y así, si no entra la pluma, los tres, o sea, Sí aguanta. pero si entra el dedo ya está. Ya, si respira, pues. Si una fisura respira, es decir, si puedo entrar así, es porque ya no hay rigidez, ya no están unidas, ya no están pegadas las cosas. En fin, así es, ¿eh? Y bueno, luego les platicamos. Pero bueno, si falla algo es porque fallaron muchas cosas, ¿no? Entonces, en los últimos años, la tecnología, la ingeniería, la normatividad, pues se les dicen ahora estructuras inteligentes. ¿Por qué estructuras inteligentes? Porque se pueden usar instrumentación, actuadores, a pesar de que sean estructuras muy grandes. Entonces se pueden monitorear, se pueden controlar, se pueden diseñar de manera adecuada, pues, desde un principio, pues. Entonces, con la aplicación de criterios de diseño adecuado, es decir, con la dinámica, con el diseño mecánico, con la dinámica estructural, con el análisis de vibraciones, con el análisis modal, teórico y experimental, con la dinámica estructural, puedo diseñar, ¿sí? O sea, no es que diseñe y después corrija, pues se puede hacer, pero no es lo más eficiente, pues. No es lo más eficiente, como decir, aquí esta sala la queremos hacer una sala de conciertos. ¿Se podría? Sí, con un aforo de 30 personas. Pero ¿qué tendría que hacer? No, porque Pues la primero de tienen que ruido. tener los paredes especiales para la acústica. O sea, si pongo aquí una tableta o un home theater, les aseguro que van a temblar estos vidrios, no se van a romper. ¿Y por qué se mueven, por ejemplo, en su casa, o cuando alguien pasa en un auto con su sonido pero chido, hasta suena, ¿no? Las ventanas. ¿Por qué? Las ondas mecánicas impactan en el vidrio. Sí, se empuja el aire, pues, el viento, o sea, las ondas del sonido, a baja frecuencia las excitan las superficies grandes, pues. Entonces, difícilmente esto habría que tapar la ventana. Se quejarían aquí los colegas. O sea, no está pensado. Aparte, estos son paneles de tabla roja. O sea, pasa el son muros sonido. falsos. Son muros falsos, a pesar de que tiene aire, ¿no? Sí. Habría que quitar y poner espuma para aislarlo. En fin, de que se puede, pero sería muy costoso, ¿no? Eso se puede corregir. A diferencia de que si lo diseño a priori, pues. Cuando ustedes van a una sala de conciertos, si van a un estadio, pues no está pensado para eso, entonces lo
lo tienen que compensar con equipo de sonido. Pero si van a la sala de Nezahualcóyotl en la UNAM, pues ahí se escucha chido, ¿no? Que es copia de la Filarmónica de Berlín. Si van al auditorio, pues si están enfrente o arriba, más o menos hay acústica, ¿no? Pero si van a la Olinio Listli, que es un cuadro o un teatro, pues más o menos, aunque le han puesto pantallas para mejorar la acústica, ¿no? Pero bueno, tiene su chiste, pues. Lo mismo ocurre con un puente, o sea, un puente, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo corrigen los demás puentes de la línea 12? Van a poner puentes abajo del puente. O sea, abajo de los puentes van a poner unas cosas así. Ya los están poniendo. Algunos ya lo tenían, Algunos ya lo tenían. Entonces, sí, son las columnas. Y las columnas tienen su cimentación. Por decir, sí. Ahora, y estas son ballenas que se juntan una por una de soportes. Y ahora lo que están poniendo van a poner así. O sea, hombros, pues. De acero. ¿Y eso está mal? No, pero son parches, pues. Son parches, no dejan de ser parches. O sea, No podemos poner- mejor que tapen las vías y que le pongan muro. Ya. O sea, les decía, las columnas a las columnas como no les cuadraba, les pusieron camisas. Lo pueden ir a ver ustedes. Pueden ir a ver cómo estaban antes después, poquitito después del sismo del 2017, las grietas en las columnas. Entonces les pusieron camisas de acero, placas soldadas. ¿Y no tendrían que hacer eso con todos los pedazos? La verdad es que es más barato tirar todo eso y hacerlo nuevo, pero es dinero. Pero lo barato sale caro, esa es la cuestión. En fin, o sea, con 500 millones de pesos no rinde. El metro tenía en 2018, o sea, en noviembre de 2018, cambio de gobierno en la Ciudad de México, había un fideicomiso del metro, de modernización del metro, de 3.500 millones de pesos. Desde que subieron el boleto del metro con Mancera, lo subieron, se acuerdan que hubo mucho relajo y lo subieron a 5 pesos. Entonces todo eso fue un fideicomiso y se estaba modernizando, pues, pero muy poquito, pues. Con decirles que el mantenimiento eran 500 millones de pesos, ustedes creen que 500 millones de pesos para cualquiera de nosotros es mucho, pero para el metro es nada, es nada. Les digo, esos vagones, si en el 2005 ya le había dado 10 veces la vida a la fatiga del diseño de esos metros Alstom de los 70s, imagínense estas alturas. Sí han estado reemplazando algunos, ¿no? Pero 500 millones de pesos no rinde. En fin, sí, eso le va a costar al LIN 500 millones de pesos a reemplazar 2 tramos de la línea 12, pues le va a salir barato. De una cosa que costó como 30,000 millones de pesos. Tampoco no. En fin, pero bueno, política. La política y la ingeniería no se mezclan. Bueno, se tienen que cumplir normas y códigos de seguridad. Y aparte, cuando por diseño no funciona, es posible aplicar métodos de control pasivo, que es control estructural, activo, retroalimentado con actuadores sofisticados, tecnologías caras, y el híbrido sería el semiactivo, pues, o sea, ni muy costoso, pero ni que requiere mucha energía, lo semiactivo, ¿no? Que pueden ser con materiales, algunos actuadores semiactivos de no tanta energía, pues. Control pasivo o estructural es básicamente manipular masa, rigidez y amortiguamiento, o sea, variar masa, rigidez y amortiguamiento de una manera sistemática, de una manera pensada, pues. Y de esa manera se puede mejorar el desempeño de una estructura. Control pasivo es si hay mucho ruido, si me tapo,
puse una barrera de por medio. O me pongo unos tapones o unos algodones. Eso es control pasivo. Lo más fácil es decir, si ese ruido lo quiero, pues ya pago, ¿no? Pero si no lo puedo pagar, pues no queda más remedio. Entonces, lo estructural en lo pasivo, pues se puede mejorar el desempeño de una estructura hasta cierto punto. Útiles dispositivos que modifican las propiedades, a veces añadiendo grados de libertad adicional. Ni modo, por ejemplo, en una grúa ponerle una masa que se esté autobalanceando atrás, porque así se hace, pues hay un rango de carga y la masa para balancear se puede mover con un servo, o se pueden usar también actuadores, pues, pero ya sería semiactivo activo. Se puede inyectar, entonces se pueden variar masa, rigidez y amortiguamiento en una estructura. En este caso, pues sí, se está modificando la rigidez y la masa de la estructura. Aquí se le está dando soporte con acero. Con el control activo se utilizan sensores y actuadores. Como la tecnología de los últimos años nos lleva a que los autos son más ligeros, para que sean más eficientes. Los aviones son más ligeros, pues para que sean más eficientes también. Se usan ahora fibras de carbón, plásticos, paneles y titanio donde se requiere, y pues y turbinas más eficientes. Entonces, de hecho, hay así como dicen concursos de pérdida de peso, hay en aviones y en autos. O sea, hay foros exclusivos, es decir, Wave 2 Conference. Así hay conferencias donde el reto es reducir el peso de los vehículos y de los aviones. También de los edificios, pero eso los hace más ligeros, y el hacerlo más ligero los hace más susceptibles a las vibraciones, y entonces ahí se pueden usar esquemas de control activo, actuadores, sensores, equipos, computadoras. Con el control activo se puede usar retroalimentación, medición de una señal para compensación, y la prealimentación, se usa más la prealimentación que la retroalimentación en las vibraciones. O sea, se usa más medir lo que está excitando o perturbando para compensarlo. En fin, la prealimentación es lo más usado en estructuras. En estructuras se pueden combinar prealimentación con retroalimentación. Pero bueno, es tecnología, pues. Así es que una arquitectura general los elementos de una estructura inteligente en genérico, pues tienen su estructura, dispositivos de medición, ¿con qué puedo medir movimiento? Acelerómetros, sensores piezoeléctricos, extensometría. Se puede medir con láser, incluso con vibrometría láser, que es algo muy sofisticado, que lo hay cada vez más, aunque es costoso. ¿Cómo se puede actuar, modificar? Con shakers, generadores de vibraciones, que los hay electrohidráulicos, electromagnéticos, hay hasta acústicos, ¿sí? Hay materiales magnetorreológicos, o sea, fluidos inteligentes que son magnetorreológicos o electroreológicos. O sea, hay chocolate con fluido, con partículas de hierro ferromagnéticas que se pueden alinear y frenar. Y frenar, pero así con 5 volts y 1 ampere puedo frenar un motor de un caballo. Entonces no se requiere mucha energía, aunque son lentos. Hay materiales ferroeléctricos que usan propiedades de las aleaciones austeníticas, como son los shape memory alloys, las aleaciones con memoria de forma, los alambres que son sensibles a la temperatura, que se utilizan ya para controlar las toberas, las turbinas, ya no servos, ya solitos, con la altitud y la temperatura, solitos se autoajustan. Esas son estructuras inteligentes. ¿Sí? Hay actuadores piezoeléctricos. Lo piezoeléctrico que uno usa son fichitas o laminados, o sea, o en arreglos. Y los hay en parches piezoeléctricos, que de hecho las bocinas, los buzzers que tienen los desktops de las alarmas son un parche piezoeléctrico de 10 pesos, de 20 pesos. Pero obviamente hay parches piezoeléctricos de $100, de $200, hasta para levantar una taza de café de este tamaño, parches piezoeléctricos. Y los hay para ponerse a alguien con sordera o en audífonos, pero también los hay
del tamaño así como bueno, digamos como este, pero del 3 veces más, para ponerlos en cables de los puentes, reducir y frenar en el viento, en los sismos, o sea, poner una especie de freno piezoeléctrico de este grueso, para frenar fuerzas de hasta 80 toneladas. Los hay de esos, pero sí son más caros, pues. Hay dispositivos electromagnéticos, hay servos, o sea, hay motores, hay masas que se mueven en forma dinámica para hacer control, en fin. Y las estructuras inteligentes tienen un sistema de monitoreo y control. Es que es como una hora que digan, es un edificio inteligente. Entra uno y las luces se prenden, entra uno con una credencial, los baños están todos automatizados, pero aparte, si entran a los edificios de la Torre de Vancomer, o la Torre Mayor, o la Torre de Chapultepec, la que está al lado de la Torre Mayor, hay 3 edificios con tecnología sísmica, pues. El que es más visible es la Torre Mayor, porque lo ve uno de frente, pues. Pero todos tienen. Pero sí, por el costo de esas estructuras, de esos edificios, le invirtieron millones de dólares en la suspensión. Y tienen que pensar hasta en UPS, porque son actuadores electrohidráulicos de 50 toneladas, ¿no? Y son entre cada piso, ¿no? Varios, entonces, cuando hay un sismo se va la luz y hay UPS en el estacionamiento. Pero bueno, para proteger estructuras de ese tipo, de ese costo, pues vale la pena. Pero para un edificio de apartamentos, pues no le meten, si los venden hasta con grietas. En fin, bueno, la tendencia es usar sensores, actuadores y controladores cada vez más sofisticados y costosos. La tecnología ha evolucionado mucho en los últimos 30 años. En los últimos 20, pues ahora hay MEMS, un acelerómetro de $400 más sus cables de $100. Sí, eso cuesta un acelerómetro convencional piezoeléctrico. Y dice, bueno, ese es el puro acelerómetro, más el sistema, el analizador, puede costar uno de 4 canales, de buen ancho de banda, les puede costar $20,000. Uno muy bueno, de $50,000, de ese orden hablamos. Y cada vez se abarata con los MEMS. Los MEMS tienen sus limitantes, pero bueno, el costo lo permite. Entonces, en un auto tiene MEMS, en el celular traemos MEMS. ¿Sí? Con un celular, con el giroscopio, el acelerómetro de un celular, podríamos intentar medir los sismos, porque no tienen un ancho de banda muy grande. En fin, la tecnología va mejorando. Sí que tiene esto, pues en general, si hiciéramos un diagrama de bloques, tiene el sistema, tiene la estructura. Solo que, ¿cuál es la diferencia respecto de un robot, un péndulo? Pues es un puente, es una grúa, puede ser un robot, puede ser una máquina de CNC, puede ser un auto, puede ser un avión, puede ser un tanque, o sea, vaya, muchos grados de libertad, muchos grados de libertad. O sea, hay que pensar, cuando hay una estructura hay que pensar muchos grados de libertad, fuera de lo convencional, de que un robot de 4 ruedas, un robot de 3 ruedas y se mueve nada más en X, Y y gira y se acabó. No, tiene muchos grados de libertad. Uno mide la respuesta con sensores, acelerómetros, vibrometría láser, string gauges, que sería para baja frecuencia, encoders, también serían de un ancho de banda limitado, celdas de carga, si quiero medir fuerzas. A la estructura la excitan señales que pueden venir de otro subsistema o de la naturaleza, el viento, los cambios de temperatura, los sismos, el caminar de la gente, en fin, un choque como el de las Torres Gemelas, un avión que chocó, se incrustó en las estructuras. La excitación, si la medimos, o sea, bueno, si la respuesta la medimos y la retroalimentamos, ese sería el lazo de retroalimentación. La salida los medimos y retroalimentamos para con un sistema de monitoreo y control, y actuadores toman alguna acción.
O sea, si y dice uno, bueno, ¿puedo poner actuadores? Ese es el problema clásico de control. El asunto es que en este contexto una estructura tiene muchísimos grados de libertad, infinitos, pues. Y si los discretizo, pues sí, va a tener menos que infinito, pero va a tener miles o millones de grados de libertad, ¿no? Entonces es un sistema de un grado de libertad como un péndulo, o 2 grados de libertad, o 3, y ya. No le puedo asignar polos directamente. Y los actuadores, ¿cómo muevo un edificio como este? ¿Con qué actuador le pondría aquí? ¿Ya puedo meter algo que mueva este edificio? Un actuador electrohidráulico, ¿dónde lo pongo? ¿En el suelo o arriba? O sea, sí puedo meter una masa, un resorte amortiguador arriba del techo para poder amortiguar cuando hay un sismo. Se puede poner un montón más amplio. Pero va a ser en ciertas posiciones, ¿no? O sea, va a ser para absorber energía, no para manipular. En un edificio como este, que digamos, quiero que siga, como dicen, los ochos o los tréboles de Lisayús y las florecitas de Don Ever, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Que les gusta o que haga círculos. O sea, pues no tiene sentido aquí un problema de tracking, de seguimiento, de control de movimiento. O sea, yo quiero que esté en equilibrio y que no se mueva, ¿no? O que se mueva lo menos posible, pues. Entonces no hay actuadores, y si los hay, serán para manipular o poner subsistemas en donde se transfiera o absorba la energía indeseable. Eso es lo más que podemos hacer. Y esperar, ¿no? Entonces eso sería con un lazo de retroalimentación. Si yo puedo medir la excitación y modificar en cierta forma los parámetros o algunos parámetros de la estructura, entonces si mido la excitación, o sea, si yo pudiera ver con qué componentes frecuenciales y qué energía viene de un sismo, ya podría estar previendo en un minuto qué hacer con la estructura, ¿no? Desde un sistema de alerta sísmica, como que las bocinas, sin que salgan corriendo, o de poner al sistema en alerta, ¿no? Para encender amortiguadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, si medimos, este sería un lazo de prealimentación. En forma combinada es prealimentación con retroalimentación. Y les digo que lo más común en este tipo de estructuras, en las grandes, es la prealimentación, la precompensación. ¿Dónde se usa? Pues todos estos edificios los tienen, ¿no? Aquí. Del Empire State hasta a las torres de las Burj Khalifa de Dubái, ¿no? Y dice uno, pues sí, pero pues ya son casi de 1 kilómetro, pues ya hasta las fuerzas aerodinámicas tienen que tomar en cuenta en estos edificios. Las famosas de las películas son las torres Petronas, ¿no? Los patrocinadores de Mercedes-Benz de Fórmula 1. O esta este es el de Shanghái, ¿no? La Taipei 101, que tiene un pendulote de una esfera, pues, con amortiguadores. Bueno, esta es la Burj Dubai, 828 metros, 163 pisos. La Torre Latino, ¿cuántos tiene? 18. Más. Tiene más. ¿No has subido arriba? Ya, no se lo vueltecito. Digo, cobran, ¿no? Y se suben y se ve y se marea. Se pueden subir hasta la antena, pues. Sí se balancea, pues. O sea, sí se siente uno. Es de madera, la estructura principal con polines, pilotes de madera, pues, suspensión pasiva. Son creo que 47 pisos, son como 62 pisos. Y hasta los de mero arriba. Pero esa estructura ligera, y está chiquita, ¿verdad? Está chiquita, o sea, no es de mucha más. Entonces sí, en estas ya hay torbellinos, en las tormentas de arena, ya hasta la parte aerodinámica la tienen que. Pues hasta se tiran de acá con paracaídas, ¿no? Y esta fue la Torre de la Libertad, la que quedó en el lugar de las Torres Gemelas que tronaron por
los aviones y le dieron en la mera torre, ¿no? ¿Por qué se cayeron las Torres Gemelas en 2001, hace 21 años? Un avión. Entronaron. Tronaron más bien porque le dieron donde les dolía y se fundieron, pues. Se fundieron. ¿Habla Se de las fundió bombas eso. de hasta abajo? ¿Cómo? ¿Habla de las bombas de fundición de hasta abajo? ¿O cuáles? No, la estructura de acero se fundió y fueron con aviones casi completamente cargados de combustible, pues. Y les dieron una parte y pues con que truenes una parte va a caer la otra, el efecto dominó. O sea, le dieron donde les dolía, pues. Y el calor fue lo que las fundió y las venció y se cayó. Así, ¿y quién iba a pensar que eso iba a suceder? Así que pero las torres de aviones, como ven. Este es un icono de la parte del área de dinámica estructural de la torre Yokohama al sur de Tokio. ¿Por qué? Porque tiene absorbedores híbridos, ¿sí? O sea, tiene control sísmico. Bueno, para empezar se construyó en el 93, tiene 296 metros, o sea, un tercio de la más alta, 74 pisos, pero vean la masa, 260,000 toneladas. Cuando uno ve esas masas, ¿de qué tamaño, de qué orden serán sus frecuencias naturales? Sí, digo, su rigidez es inmensa, ¿no? Pero para esos miles de kilos, millones de kilogramos, las frecuencias son de una fracción de un hertz, ¿no? Y tiene, por estos niveles, tiene dispositivos, se llama amortiguadores de masa híbridos, o sea, son pasivos, son péndulos en carcasas tridimensionales, y aparte tiene amortiguadores también electrohidráulicos, pues. Entonces tiene absorbedores pendulares de múltiples cáscaras y tiene amortiguadores Tunmas dampers, son absorbedores sistemas más resorte amortiguador, pues, pero con péndulos con masitas de 340 toneladas, o sea, son gigantescos, pero no es nada para las 260,000 toneladas. Y servos tiene esto, pues. Entonces en realidad son como jaulas, pero estas jaulas son como arreglos de péndulos. Son arreglos de péndulos, son las 340 toneladas, y a los costados en cada dirección tiene amortiguadores hidráulicos, que es lo que se controla, por eso se dicen híbridos. Y esos están a esta altura por aquí. Entonces son como frenos o son dispositivos que cuando se mueve la torre la protegen, no la protegen en todo el ancho de banda, la protegen donde le duele. ¿Y dónde le duele? Pues donde tiene sus frecuencias naturales. O sea, si la torre tiene estas, pues hay que protegerla en donde más le hace daño, en las frecuencias naturales. ¿Para qué protegerla aquí? Si ahí no pasa mucho, ¿no? Entonces no es que se proteja en todo el ancho de banda, en frecuencias específicas, en las naturales. ¿Y en cuáles? En las que le hacen más daño, en las frecuencias naturales fundamentales de la estructura. Entonces eso es control sísmico, pues. La torre mayor, que después de esto ya hay otros dos más modernos, que es la torre BBVA, que es más acero, y la más moderna que está al lado de la torre mayor, creo que le dicen la torre Chapultepec. Esta es la torre mayor, pues, terminó de construir en 2003, 225 metros. Yo no me he subido, no dejan entrar, se ponen muy quisquillosos. Tiene 50 pisos y la cimentación, o sea, lo cavaron a como 60 metros y aún ahí entierran con martillos de impacto gigantescos. Entierraron 252 pilotes de concreto. O sea, hacen una columna con concreto y con acero, con varilla, y lo van enterrando con clavo. Y otra vez construyen y otra vez lo van enterrando. Entonces tiene 250 pilotes que van hasta una profundidad de 60 metros. ¿Por qué esa profundidad? Porque está el suelo fangoso y hasta donde llegue a otra capa del suelo más rígida, ¿no? Hasta ahí.
como si fuera un pantano, ¿no? Hay que ir al fondo más duro. Aparte de esto, por aquí, ustedes si se paran enfrente van a ver X, y en esas X hay ya 98 amortiguadores sísmicos electrohidráulicos. Pero ¿cómo los actúan? Pues requieren tener una UPS, y la UPS las tienen en los sótanos. Porque si hay un sismo, lo primero que se va la luz, y si se va la luz, ¿con qué van a accionar los actuadores electrohidráulicos? Entonces tienen subestaciones y UPS en el sótano, pues. Pero bueno, es una lana, ¿no? Pero esto está diseñado para soportar vientos de hasta 256 kilómetros por hora y sismos por diseño de hasta 8.5 grados M. Es un error decir grados Richter, los grados Richter en la escala llega hasta 6. Entonces, la escala genérica son en grados M en el momento, pues. 8.5 grados M, 6. Y sería aquí el sismo más grande ha sido que creo que 8.3. Ha habido de 10 en la Tierra, ¿no? Y oscilaciones de 35 kilómetros por hora, pues, pero pensamos que es una torre alta. Si estuviera esto en Cancún o donde hay huracanes, pues los vientos son de 300 kilómetros por hora hasta 500 kilómetros por hora. Y las ventanas, pues en donde hay huracanes también se tienen que amarrar bien. En fin, estas son las nuevas torres que hay, los nuevos edificios aquí en la Ciudad de México, uno en Nuevo León, en Monterrey. ¿Cómo le llaman? La torre Miticada, donde son edificios de departamento y oficinas y comercial. Pero bueno, es lo que hay por aquí. Estas son las que tenemos, ¿no? Esta es la torre de las diferentes torres. Esta es la torre Mítica, esta es la que está en Monterrey, Nuevo León. Esta es la torre de Reforma, la de Reforma, hay la de Chapultepec, que está a un lado de la torre mayor. Y pues sí, mucho dinero, ¿no? Estos son edificios inteligentes, pero pues son muy, muy costosos, ¿no? Les digo, bueno, eso es por poner estructuras civiles, ¿no? Podemos poner de grúas, o de autos, o de aviones, pero bueno, hay poco a poco, pero ya nos vamos, ya nos colgamos. Sí, bueno, aquí le paramos. Gracias, Jorge.